En febrero de 1978, 5 amigos salieron de sus casas para asistir a un partido de baloncesto universitario en California. Era una tradición que disfrutaban juntos. Al terminar el encuentro, todos debían regresar a casa. Al día siguiente tenían planes importantes. Uno de ellos incluso iba a participar en un torneo de baloncesto que esperaba con ilusión desde hacía semanas. Pero ninguno volvió. Días después, su automóvil apareció abandonado en una carretera de montaña, completamente alejada de la ruta que debían seguir. El vehículo estaba en perfecto estado, tenía combustible, las llaves no estaban puestas, pero nada indicaba una avería. No había señales de un accidente, ni de una persecución. Simplemente estaba allí, como si sus ocupantes hubieran decidido abandonarlo en medio de la nada. Lo que ocurrió después convertiría el caso en uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos, porque cuando finalmente encontraron a los 5 amigos, nada de lo que descubrieron tenía sentido. Esta es la historia del Paso de Yuba, también conocido como el caso de los Yuba County Five. La noche del 24 de febrero de 1978, Gary Matthias, Jack Madruga, Bill Sterling, Ted Weiher y Jackie Wett viajaron desde la ciudad de Chico hasta la cercana localidad de Marysville para asistir a un partido de baloncesto. Los 5 eran grandes aficionados al deporte. Además, formaban parte de un programa para personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental, y al día siguiente participarían en un importante torneo. Sus familias aseguraban que ninguno habría faltado voluntariamente a ese evento. Después del partido compraron algunos alimentos en una tienda. Fueron vistos por varias personas. Todo parecía completamente normal. Luego emprendieron el camino de regreso, pero nunca llegaron a casa. Cuando las familias denunciaron su desaparición, la policía comenzó a buscar el automóvil. Días más tarde apareció en una carretera forestal del Paso de Yuba, a más de 100 kilómetros del camino que debían haber seguido. Era un lugar aislado, cubierto de nieve, sin iluminación y completamente fuera de su ruta. Ese fue el primer gran misterio. ¿Por qué habían conducido hasta allí? Ninguno tenía motivos para visitar esa zona. No conocían el lugar, no tenían familiares allí y no existía ninguna razón aparente para desviarse tanto. El coche tampoco ofrecía respuestas. No estaba atascado. Con un poco de esfuerzo probablemente habría podido continuar. Tenía suficiente gasolina. No presentaba daños importantes y en su interior permanecían objetos personales. ¿Por qué 5 hombres abandonarían un automóvil que todavía podía funcionar en una noche helada? La búsqueda continuó durante semanas. Las fuertes nevadas complicaban el trabajo de los rescatistas. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer los primeros indicios. A unos 20 kilómetros del automóvil encontraron el cuerpo de Jack Madruga. Había muerto por hipotermia. Poco después, aparecieron los cuerpos de Bill Sterling y Jackie Wett. También habían fallecido debido a las durísimas condiciones del clima. Sin embargo, todavía faltaban 2 hombres. La esperanza de encontrarlos con vida disminuía cada día. Meses después, los rescatistas llegaron a una cabaña utilizada por el servicio forestal. Lo que encontraron dentro hizo que el caso fuera todavía más desconcertante. En una cama estaba el cuerpo de Ted Weiher. Había sobrevivido durante varias semanas antes de morir. Los médicos calcularon que permaneció con vida entre 8 y 13 semanas, pero la cabaña estaba llena de provisiones. Había alimentos, había combustible, había ropa de abrigo, había materiales suficientes para mantenerse con vida durante mucho más tiempo. Muchos de esos suministros nunca fueron utilizados. Era como si nadie hubiera sabido que estaban allí.
Ted también había perdido una enorme cantidad de peso, presentaba signos de desnutrición, pero sorprendentemente estaba cubierto con varias mantas y parecía haber recibido algún tipo de cuidado antes de morir. Eso planteó una pregunta inquietante. Si Ted no podía moverse con facilidad debido a su estado físico, ¿quién lo cubrió con las mantas? ¿Quién permaneció con él? La respuesta parecía apuntar hacia Gary Mathias, pero Gary nunca apareció. Hasta el día de hoy sigue oficialmente desaparecido. Solo encontraron algunos de sus zapatos dentro de la cabaña. Eso sugería que, al menos durante algún tiempo, también estuvo allí, pero después desapareció sin dejar rastro. Gary era diferente al resto del grupo. Había servido en el ejército y era el único con experiencia suficiente para orientarse en condiciones difíciles. También padecía esquizofrenia, aunque sus familiares aseguraban que seguía correctamente su tratamiento. Muchos investigadores creen que, si alguien pudo haber guiado al grupo hasta la cabaña, probablemente fue él. Pero entonces surge otra pregunta. Si lograron encontrar un refugio seguro, ¿por qué no utilizaron correctamente los alimentos? ¿Por qué no encendieron la calefacción disponible? ¿Por qué nadie intentó recorrer la corta distancia hasta una estación donde podían pedir ayuda? Cada respuesta genera nuevas dudas. Con el paso de los años aparecieron numerosas teorías. Algunos creen que los 5 hombres se perdieron debido a una confusión provocada por la nieve y la oscuridad. Otros piensan que huyeron de alguien. Esta teoría nació gracias al testimonio de un hombre llamado Joseph Jones. Aquella misma noche afirmó haber sufrido un problema cardíaco mientras conducía por la misma carretera. Según declaró, vio luces de vehículos y escuchó voces de varias personas. Incluso aseguró haber pedido ayuda. Pero cuando las autoridades investigaron, nunca pudieron confirmar completamente su relato. ¿Había visto realmente a los 5 amigos o la situación médica alteró su percepción de los hechos? También existe la posibilidad de que el grupo creyera estar en peligro y abandonara el automóvil por miedo. Si eso ocurrió, caminaron durante horas bajo temperaturas extremas, alejándose cada vez más de cualquier posibilidad de rescate. Sin embargo, sigue siendo difícil explicar por qué eligieron precisamente aquella carretera. Nadie ha logrado descubrir qué los llevó hasta ese lugar. El mayor misterio sigue siendo Gary Mathias. Nunca apareció un cuerpo, nunca hubo rastros concluyentes, nunca se registró actividad bancaria, documentos o señales claras de que hubiera comenzado una nueva vida. Simplemente desapareció. Décadas después, el caso continúa oficialmente sin resolverse. No existe una explicación que responda a todas las preguntas. ¿Por qué tomaron una ruta completamente equivocada? ¿Por qué abandonaron un automóvil que aún podía funcionar? ¿Por qué no utilizaron los suministros disponibles en la cabaña? ¿Y qué ocurrió finalmente con Gary? Quizá todo comenzó con una simple decisión equivocada que terminó convirtiéndose en una tragedia. Quizá hubo un elemento que las investigaciones nunca descubrieron. O quizá los últimos momentos de aquellos 5 amigos quedaron enterrados para siempre bajo la nieve de las montañas de California, porque algunos misterios no necesitan fenómenos paranormales para resultar aterradores. A veces basta con 5 personas que salen a disfrutar de una noche cualquiera y jamás regresan. Y mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el misterio del Paso de Yuba continuará siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia estadounidense.